1895, la City of Dublin Steam Packet Company encargó 4 vapores idénticos para el servicio Royal Mail, con el nombre de 4 provincias de Irlanda: RMS Cunard, RMS Munster, RMS Ulster y RMS Leinster. El Leinster era un barco de vapor de paquetes de 3.069 toneladas y con una velocidad de servicio de 23 nudos. Los barcos de paquetes eran barcos de tamaño mediano y diseñados para el transporte de correo nacional, pasajeros y carga en países europeos, en ríos y canales de América del Norte. La mayoría de estos buques impulsados por vapor se utilizaron ampliamente durante los siglos XVIII y XIX. El buque, que fue construido en Laird, en Birkenhead, Inglaterra, era impulsado por 2 motores de vapor independientes de 4 cilindros y triple expansión. Durante la Primera Guerra Mundial, el RMS Leinster estaba armado con un cañón de 12 libras y 2 cañones de señales. Además, como era tiempo de guerra, era común que los barcos civiles fueran camuflados para que no fueran torpedeados por los enemigos, ya que a menudo transportaban soldados y carga militar de manera extraoficial. Este fue el caso del RMS Leinster. Un mes antes del final de la Primera Guerra Mundial, el 10 de octubre de 1918, mientras se dirigía a Holyhead y justo antes de las 10 a.m., mientras navegaba al este de Kishbank con un fuerte oleaje, los pasajeros vieron acercarse un torpedo desde el costado de babor y pasar frente a la proa. A bordo había más de 100 civiles británicos, 22 clasificadores postales y casi 500 militares de la Royal Navy, el Ejército Británico y la Royal Air Force. También iban a bordo enfermeras de Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. El registro del barco indica que llevaban a bordo 77 tripulantes y 694 pasajeros. Un segundo torpedo siguió poco después y golpeó el barco hacia adelante en el costado de babor, en las cercanías de la sala de correo. Fue entonces que el capitán ordenó al barco que diera la vuelta e intentara regresar a Kingston, cuando comenzó a asentarse lentamente por la proa. Pero un tercer torpedo golpeó y provocó una gran explosión e hizo que el barco se hundiera rápidamente. A pesar de la marejada, la tripulación logró lanzar varios botes salvavidas y algunos pasajeros se aferraron a las balsas salvavidas. Varios destructores estaban en las cercanías y cambiaron de rumbo para ayudar. Existía el temor de que pudieran aplastar a los supervivientes que flotaban en el agua. Los sobrevivientes fueron rescatados por el HMS Liebling, HMS Mallard y HMS Seal. Este naufragio cobró la vida de 569 de los 771 pasajeros y tripulantes. La mayoría perdió la vida cuando fueron alcanzados por los torpedos del submarino alemán. Este es el peor desastre marítimo en el mar de Irlanda. Durante semanas se encontraron cuerpos arrastrados a la costa, no solo en Irlanda, sino también al otro lado del mar de Gales. Varios de los militares que murieron están enterrados en el cementerio militar de Grangegorman. Los sobrevivientes fueron llevados al puerto de Kingston. La mayoría fueron llevados al Hospital Mitchells en la calle Lower George. La pandemia de gripe española provocó que el hospital solo tuviera 2 camas libres en ese momento. Es por eso que se apresuraron a dar de alta a cualquiera que pudiera ser enviado a casa para recuperarse. El hospital pronto fue asediado por familiares aterrorizados y la policía metropolitana de Dublín tuvo que ayudar con el control de la multitud. Días posteriores al hundimiento del RMS Leinster, varios hoteles de Dublín tenían pasillos llenos de equipaje no reclamado de las víctimas que habían cruzado el fin de semana con la intención de regresar. Las criaturas marinas también sufrieron. Los informes de los periódicos contemporáneos describen ataques con ametralladoras contra ballenas que fueron confundidas con submarinos, así como mamíferos marinos asesinados cuando nadaban hacia las minas. 10 días después del hundimiento del RMS Leinster, el V-123, el submarino que hundió al RMS Leinster, detonó una mina mientras intentaba cruzar el Mar del Norte y regresar a la base en la Alemania Imperial.
no hubo supervivientes. En la década de 1990, los buzos locales comenzaron a explorar los restos del naufragio del Leinster y finalmente se recuperó una de las anclas. El ancla ahora se exhibe frente al muelle de Carlisle en Dun-la-Augaire, el lugar donde el Leinster partió en su último viaje fatídico. El barco fue encargado el 19 de enero de 2004, quedando registrado como única referencia como el casco número 6122. En el momento de botarlo en Sestri Ponente, Génova, el 2 de septiembre de 2005, era el crucero italiano más grande. Se entregó oficialmente a sus propietarios, Costa Cruceros, el 30 de junio de 2006. Fue el primer buque de la clase Concordia. Sus gemelos son los cruceros Costa Serena, Costa Pacífica, Costa Fabulosa, Costa Fascinosa y Carnival Splendor. Desde su construcción, que tuvo un costo aproximado de 450 millones de euros, contó con una capacidad para trasladar a alrededor de 3.800 pasajeros y 1.100 tripulantes. El Costa Concordia fue el modelo más lujoso de la empresa italiana Costa Cruceros y las personas más acaudaladas del mundo lo escogían para sus viajes porque representaba una gran oferta de atracciones. En sus más de 17 pisos ofrecía 4 piscinas, un polideportivo de 2.000 metros cuadrados, un teatro de 3 plantas, un casino y decenas de bares y restaurantes. Luego de 6 exitosos años de actividad, el 13 de enero de 2012, el Costa Concordia, bajo el mando del capitán Francesco Schettino, tenían programado un viaje de una semana a lo largo del mar Mediterráneo en el que visitarían los puertos de Sánova, Marsella, Palma, Barcelona, Cagliari y Palermo. El maestro general del Costa Concordia, Antonello Tieboli, fue a hablar con el capitán Schettino. Necesitaba pedirle un favor. Quería que el crucero se acercara a la costa de la isla de Giglio, su tierra natal. Quería que sus familiares y sus amigos de infancia vieran que le había ido bien y que apreciaran el lugar en el que trabajaba. Y en homenaje también a Mario Palombo, un ex capitán de Costa Cruceros ya jubilado que vive en la ínsula de Marras. El capitán aceptó de inmediato. Schettino era atento y esos pequeños gestos de demagogía, creía él, lo fortalecían ante la tripulación. Además, acercándose a aquel pedazo de tierra, el capitán Schettino cumplía con una supuesta tradición, ya que los cruceros que pasan por la zona tienen la costumbre de acercarse a saludar a los habitantes de Giglio, haciendo sonar la sirena del barco, una maniobra que en jerga marinera se conoce como la reverencia. En las primeras horas de navegación, el buque impactó contra un arrecife en la zona de Le Scolet, a unos 800 metros al sur de la entrada del puerto. A pesar del impacto, los daños parecieron menores para el capitán Francesco Schettino, que continuó navegando durante casi 1000 metros. Al girar en el ingreso norte del puerto italiano, se movió su centro de gravedad y el buque quedó con una inclinación de 80 grados que dejó al descubierto una quebradura de casi 50 metros en su lado de babor izquierdo y una gigantesca roca trabada en el casco. Tras esto, se aseguró por megafonía que solo se trataba de un fallo eléctrico. Después de unos segundos de incertidumbre, los miembros de la tripulación trataron de mostrarse serenos ante los pasajeros, pero los que tenían más experiencia sabían que algo malo había sucedido. Nunca habían sentido semejante ruido ni experimentado un sacudón similar. Los pasajeros en la oscuridad perdían la calma. Todo empeoró cuando los pasajeros notaron que el barco se estaba inclinando. No había órdenes oficiales, solo pedidos de calma y frases de ocasión que minimizaban el problema. Las luces de emergencia alumbraban tibiamente la desesperación de los pasajeros que ante la evidente escoriación del barco y el desamparo corrían y chocaban entre sí buscando los botes y chalecos salvavidas. Los oficiales de la sala de máquinas alertaron al capitán y a su primer oficial, Ciro Ambrosio, que estaban perdiendo flujo eléctrico y potencia. La tradición marinera marca que en caso de hundimiento las mujeres y los niños tienen prioridad para abandonar la embarcación.
y que el capitán debe de ser el último en abandonar el barco. Sorpresivamente, ante el pánico, Schettino fue el primero en abandonar el barco sin esperar a la evacuación del resto de pasajeros. En medio del caos, cientos de pasajeros saltaron al agua sin pensarlo, mientras otros esperaban las indicaciones de la tripulación para abordar los botes salvavidas y abandonar el Costa Concordia. La negligencia y demora de 45 minutos de parte de los miembros a bordo provocó que de los 4.300 turistas que viajaban, 32 personas murieran. Luego de las tareas de salvamento, Ennio Aquilino, el jefe de bomberos que estuvo a cargo de la misión, aseguró que su equipo rescató a 100 personas del mar y a otras 64 que habían quedado atrapadas entre los daños del buque. Tras el incidente, el casco de crucero quedó sumergido frente a la costa de Isola de Giglio, en la zona de la Toscana, a casi 1000 metros del sitio del impacto. La compañía Costa Cruceros separó al capitán de sus funciones y al comenzar la investigación, el comandante y su primer oficial, Ciro Ambrosio, fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario por navegar más cerca de la costa de lo permitido por las autoridades navales. El 5 de julio de 2012 fueron liberados. Durante los 5 años después de su liberación, el ex capitán del Costa Concordia permaneció en su residencia de Meta di Sorrento. Allí escribió el libro Las verdades sumergidas, en el que se exculpa de toda responsabilidad. En pocos meses se convirtió en un superventas en Italia. En diciembre de 2014 salía a la luz un video en el que Schettino espera para subirse a una lancha. La filmación demostró que abandonó la embarcación voluntariamente y no al caer en una barca de salvamento, versión que él mismo sostuvo hasta entonces. Además, a esta historia hay que sumarle un personaje más, alguien que estaba en el Costa Concordia, pero cuya presencia se supo bastante más tarde. No figuraba en la lista de pasajeros, tampoco en la de los tripulantes, era la amante del capitán Schettino, Dominika Semortan, una joven bailarina moldava que aceptó una oferta casi imposible de rechazar por parte de Schettino. Unos días a bordo de ese hotel lujoso sobre el mar, con todo pagado y sin restricciones de uso de sus instalaciones. Cuando en el juicio le preguntaron cómo hizo para abordar la nave, respondió con toda naturalidad: cuando sos la amante del capitán, al subir no te piden el boleto. La noche del siniestro habían cenado juntos y después Schettino y la joven moldava subieron al puente de mando para poder apreciar mejor a la isla de Giglio cuando pasaran muy cerca de ella. El capitán estaba casado en ese momento. La esposa lo dejó después del naufragio y de conocerse su relación con Dominika. Eso hizo que la opinión pública italiana todavía lo odiara más. Durante el juicio, el capitán Schettino se mostraba relajado y elegante. Trajes impecables y anteojos de sol, abrigos caros, el pelo con gel brillaba. Cuando le llegó el turno de declarar, impidió que la televisión transmitiera en vivo sus palabras. Se mostró elocuente, expresó su pesar por la muerte de los 32 pasajeros y se defendió como pudo. Afirmó que él salvó muchas vidas gracias a que con sus maniobras logró acercar la nave averiada a la costa y que eso habría facilitado el naufragio. En sus pericias, los agentes hallaron una llamada telefónica de la Guardia Costera hacia Schettino en la que Gregorio de Falco, de la Guardia, le ordenó al capitán que regresara para ayudar en el rescate. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare in grande di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andando, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando, sì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante?
e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto guardando perché ci sta dando l'ansia che sia fermato. Lei vada a bordo, è un ordine, lei deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io, lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada, mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio soccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri in chettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Però ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo. E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la piscancina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e qué bisogno hanno. Ora. Cuando esta grabación se difundió y todos pudieron escuchar cómo el capitán esquivaba su deber y de qué manera escapó para conseguir un lugar seguro, dejando cientos de pasajeros atrapados en el Costa Concordia, su futuro quedó signado. En 2017, Schettino ingresó en prisión, condenado a 16 años de cárcel por naufragio culposo, homicidio culposo, abandono de nave y por no haber informado correctamente a las autoridades portuarias de la colisión que provocó el accidente. Hoy, Schettino se encuentra en la cárcel de Rebibbia en Roma. No fue un accidente de navegación, este naufragio ocurrió por el comportamiento infame de una persona, ha afirmado a EFE el capitán de la Marina italiana Gregorio De Falco, el encargado de las operaciones de rescate de aquella noche. Se supo solo después que desde los primeros minutos tras el impacto a las 21:50 horas, el comando a bordo sabía perfectamente que el barco tenía que ser abandonado y uno de los maquinistas había asegurado, como se escucha en una grabación, que se estaban hundiendo. Se tenía que haber dado la alarma general y proceder ordenadamente a salvar a los pasajeros. Si se hubiera hecho así, ya que el barco en esas condiciones permaneció bastante tiempo sin inclinarse demasiado, se habrían podido utilizar todas las anclas de salvamento del costado de babor y de estribor y se habrían salvado todas las vidas. El capitán habría, por ejemplo, de no haber abandonado el barco, podido dar la orden de llenar con más personas las lanchas de salvamento a pesar de que no estuviera permitido y evitar la muerte de los pasajeros que no lograron subir a los botes salvavidas, ha declarado De Falco. El barco quedó acostado frente a la isla de Giglio durante 2 años. Lograron enderezarlo y transportarlo al puerto de Génova. Fue una operación sin precedentes en la historia marina y contó con la participación de 500 técnicos, 30 navíos y un gasto estimado de 600 millones de euros, pero no fue reparado. Finalmente se decidió que el Costa Concordia fuera desguazado. El USS Zeppelin fue un transatlántico de pasajeros botado en 1914, construido por Bremer Vulkan en Bremen, Vegesack, Alemania, para la compañía naviera NDL. Sin embargo, por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, este barco fue usado mayormente como barco de transporte de tropas, estando bajo el control de varias compañías de la época como White Star Line, NDL y Orient SN Co. Además, tuvo varios nombres: USS Zeppelin, SS Hormuz y finalmente SS Dresden. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno del Reino Unido lo vendió a Orient Steam Company en 1920, quien lo rebautizó como SS Hormuz y lo reacondicionó como un transatlántico de pasajeros para una ruta entre el Reino Unido y Australia. En 1927, NDL volvió a comprar el SS Hormuz y empezó su reacondicionamiento para mejorar una gran parte del alojamiento de tercera clase a primera clase o clase turista.
NDL lo renombró a SS Dresden y lo puso en servicio en la ruta Bremen-Nueva York, para la que había sido construida originalmente. Pero en 1934, la organización nazi KdF alquiló el SS Dresden. Este barco navegó como un crucero KdF desde el 11 de junio de 1934. Fue el día 20 de junio de ese mismo año cuando golpeó una roca frente a Aregrunden en la isla noruega de Vogd. El barco quedó varado y finalmente se escoró sin hundirse totalmente. Sus pasajeros fueron rescatados y llevados a salvo. De sus 323 tripulantes y 975 pasajeros, solo hubo 4 personas que perdieron la vida durante el rescate. Una empresa de desguace de barcos de Stavanger desguazó el barco donde yacía. Los restos del naufragio permanecen cerca de la costa, entre 4 y 50 metros de profundidad. El SS President Coolidge fue uno de los 2 barcos de pasajeros ordenados por la naviera Dollar Line el 26 de octubre de 1929, y junto a su buque gemelo, el SS President Hoover, fueron los 2 mayores barcos de Estados Unidos en su época. La construcción de este barco comenzó el 21 de abril de 1930 y fue botado exactamente 10 meses después, el 21 de febrero de 1931. Este barco alcanzaba una velocidad de crucero de 20 nudos. El aire acondicionado, entonces considerado una maravilla de la ingeniería, mantenía a los viajeros cómodos en los climas tropicales. El SS President Coolidge podía albergar a 990 pasajeros y 324 tripulantes. Al entrar en servicio el 1 de octubre de 1931, el SS President Coolidge recorrió la ruta transpacífica entre San Francisco y los puertos de escala en Hawái, Japón, China y Filipinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco se utilizó para repatriar a ciudadanos americanos de Hong Kong y otras naves de Asia. En junio de 1941, este barco se convirtió en un transporte de tropas militares, donde contribuyó al suministro de las municiones del Pacífico y la evacuación de los soldados armados. La última travesía transpacífica del SS President Coolidge comenzó el martes 6 de octubre de 1942. Ese día, zarpó del muelle 44 en el puerto de San Francisco y se dirigió al mar. A bordo viajaban 340 tripulantes, 50 marineros de la Marina de Estados Unidos y 4.800 pasajeros, todos miembros del Ejército de Estados Unidos. Piezas de artillería, jeeps,
camiones, equipos de campamento y paletas de municiones llenaron sus espacios de carga. El primer tramo de su viaje desde San Francisco hasta el puerto de Noumea en Nueva Caledonia duró 12 días. Este barco navegó sin escolta, pues se creía que su velocidad de crucero era suficiente para dejar atrás a un submarino enemigo. Los cambios frecuentes de rumbo también servían para estropear un ataque secundario. El barco estaba bajo el mando del capitán Henry Nilsson, quien insistió en que todos los tripulantes participaran en frecuentes simulacros de incendio y botes salvavidas. Todo esto para estar preparados ante un posible contacto con el enemigo. El SS President Coolidge atracó en Noumea, Nueva Caledonia, el 20 de octubre de 1942. El 23 de octubre, John D. Andrews, director del Puerto de Marina de Estados Unidos, preparó las órdenes de navegación de este barco para su próximo puerto de escala, el puerto de Luganville, en Espíritu Santo, en las Nuevas Hébridas. Estos documentos definieron su hora de salida y la ruta, así como otros detalles de coordinación. Un conjunto de instrucciones especiales adjuntas clasificadas Top Secret contenía instrucciones completas sobre cómo acercarse al puerto de Luganville, pero no se incluyó ninguna mención de campos de minas en ninguna de las instrucciones de Andrews. Cuando el SS President Coolidge se acercaba a Santo el 26 de octubre, a las 9:35 horas, una mina marina fusionada por contacto explotó debajo de la quilla del barco. Segundos después, otra explosión sacudió la nave ya averiada. Las explosiones le abrieron 2 agujeros en el costado de babor y provocaron que el barco comenzara a escorarse gravemente a medida que entraba agua de mar. El capitán Nilsson intentó encallar el barco y ordenó a las tropas que abandonaran el barco. El capitán Nilsson pensó que al encallar el barco no se hundiría completamente, por lo que se les dijo a las tropas que dejaran todas sus pertenencias atrás. Sus pasajeros, incitados por los anuncios de los altavoces, se pusieron los chalecos salvavidas y se prepararon para abandonar el barco. Mientras tanto, los tripulantes comenzaron a bajar los botes salvavidas y arrojaron redes de carga por la borda para ayudar en la evacuación. Los oficiales fueron de compartimento en compartimento buscando a alguien que se quedara atrás. El barco no terminó de encallar porque chocó con un arrecife de coral a unos 50 o 100 metros de la costa, por lo que se inclinó pesadamente sobre su costado. Durante los siguientes 90 minutos, 5.340 hombres del barco llegaron a salvo a tierra. No hubo pánico cuando desembarcaron, muchos incluso caminaron a tierra. Solo hubo 2 víctimas en el hundimiento. El primero fue el bombero Robert Reid, que estaba trabajando en la sala de máquinas y murió por la explosión de la primera mina. El segundo, el capitán Elwood Joseph Ewart, parte del regimiento de artillería de campaña. Él había dejado a salvo el SS President Coolidge, pero escuchó que todavía había hombres en la enfermería que no podían salir. Regresó por una de las puertas de mar, rescató con éxito a los hombres, pero luego no pudo escapar y se hundió con el barco. En 2013, según los informes, un guía de buceo local localizó el cuerpo de Ewart. Un equipo de recuperación estadounidense llegó en febrero de 2014 y, trabajando con operaciones locales, encontraron los restos de Ewart después de 73 años, aún con sus placas de identificación y artículos personales dentro del sedimento profundo en el fondo del naufragio. Las pruebas de ADN realizadas a los restos coincidieron con los familiares de Ewart y se informó a su familia que el ejército de los Estados Unidos realizaría un funeral completo y que sería enterrado con sus padres. El SS President Coolidge descansa sobre su costado de babor con la proa a una profundidad de 21 metros y la popa a 73 metros. El barco se ha utilizado para el buceo recreativo, pero no está permitido el salvamento ni la recuperación de ningún artefacto del barco desde el 18 de noviembre de 1983.
El pecio del SS President Coolidge está en gran parte intacto y los buzos pueden nadar a través de numerosas bodegas y cubiertas. Hay pistolas, cañones, jeeps, cascos, camiones y suministros personales, una hermosa estatua de la dama, candelabros y una fuente de mosaicos.